Irán está al borde del colapso. Sus aliados se alejan, su economía se derrumba y una sola decisión podría cambiar el destino de todo Oriente Medio. Lo que está pasando ahora, el mundo no quiere que lo entiendas. Si quieres descubrir la verdad antes que nadie, suscríbete ahora, dale like, comparte y deja tu opinión, porque esto apenas comienza. Irán se encuentra gravemente herido. La región de Oriente Medio atraviesa un punto de inflexión sin precedentes, y lo que estamos presenciando no es simplemente una escalada militar convencional. Estados Unidos e Israel han abierto la puerta a una nueva fase estratégica, mucho más profunda y calculada de lo que aparenta a simple vista. El objetivo real de Washington no es únicamente debilitar capacidades militares específicas, sino forzar a un Irán debilitado a sentarse en la mesa de negociación bajo condiciones dictadas casi en su totalidad por Estados Unidos. Se trata de una estrategia de presión máxima, diseñada no solo para contener, sino para redefinir el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, la presión no proviene únicamente de Occidente. China, considerada durante años el principal salvavidas económico de Teherán, ha comenzado a enviar señales inequívocas de que este conflicto debe detenerse. Paralelamente, Europa ha puesto en marcha medidas destinadas a neutralizar una de las principales cartas estratégicas de Irán, el control del estrecho de Hormuz. El resultado es claro. Teherán se encuentra cada vez más aislado, con un margen de maniobra significativamente reducido. A medida que se disipa la incertidumbre, emerge una realidad incómoda. Las infraestructuras energéticas del país, pilares fundamentales de su economía y de su capacidad bélica, están al borde del colapso. Este deterioro ha ocurrido con una rapidez sorprendente. Según el expresidente estadounidense Donald Trump, el enfoque fue directo y contundente: atacar el núcleo financiero del régimen, es decir, sus recursos energéticos valorados en billones de dólares. La lógica detrás de esta estrategia es sencilla, pero devastadora. Sin ingresos provenientes del petróleo y el gas, Irán pierde su capacidad de financiar su maquinaria militar, incluyendo misiles balísticos y drones. Los primeros ataques a depósitos de municiones fueron en esencia preparatorios. El golpe decisivo llegó el 18 de marzo de 2026, cuando una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel impactó el campo de gas South Pars, el mayor del mundo. No se trató de un movimiento táctico menor, sino de un ataque directo al corazón económico del país. En cuestión de horas, Irán perdió aproximadamente el 12% de su producción total de gas. La infraestructura energética quedó al borde de la parálisis. Incendios masivos en instalaciones de almacenamiento y complejos de refinación anticiparon un escenario de apagones generalizados y un invierno especialmente duro para la población. Las consecuencias fueron inmediatas: cortes de electricidad, paralización industrial y una creciente presión social interna. Para muchos ciudadanos iraníes, la crisis dejó de ser una cuestión geopolítica para convertirse en una lucha cotidiana por la supervivencia. Al mismo tiempo, este golpe afectó directamente al entramado económico de la Guardia Revolucionaria, debilitando uno de los pilares financieros del régimen. La presión económica redujo de forma drástica la capacidad de suministrar armamento al frente, evidenciando una realidad fundamental: ningún ejército puede sostener un conflicto prolongado sin recursos materiales. Fue en este contexto crítico cuando Donald Trump tomó una decisión que alteró nuevamente el tablero. Anunció una pausa de 5 días en los ataques a la infraestructura energética iraní, lo que ofreció a Teherán un breve margen para reorganizarse. No obstante, esta pausa no debe interpretarse como un gesto de conciliación.
Más bien, fue una demostración de control estratégico, un recordatorio de que la presión podía intensificarse en cualquier momento. Las declaraciones de Trump, particularmente su referencia a un gran regalo por parte de Irán, alimentaron las especulaciones sobre negociaciones discretas y posibles acuerdos económicos de gran escala. En paralelo, comenzaron a surgir indicios de contactos diplomáticos entre ambas partes. Figuras como Steve Witkoff y Jared Kushner habrían participado en conversaciones informales, reflejando la efectividad de la estrategia estadounidense para llevar a Irán a una posición de debilidad negociadora. El propio Trump mencionó la implicación de otros altos cargos, aunque evitó revelar detalles clave, incluyendo la identidad de ciertos interlocutores. Una declaración en particular llamó la atención: su afirmación de que no deseaba que una figura específica fuera eliminada. Este comentario, aparentemente aislado, sugiere un nivel de delicadeza en las negociaciones que contrasta con la dureza del conflicto en el terreno. Indica que, pese a la confrontación abierta, existen canales activos de diálogo cuyo desarrollo podría definir el próximo capítulo en esta crisis. Esa breve declaración fue suficiente para revelar la extrema sensibilidad con la que se estaban llevando a cabo las conversaciones. Aunque el gobierno iraní negó categóricamente cualquier tipo de negociación a través de canales oficiales, los movimientos diplomáticos a través de países como Pakistán y Omán contaban una historia muy distinta. Diversos informes apuntaban a la posible participación de figuras clave del aparato político iraní, incluyendo al presidente del Parlamento y al ministro de Asuntos Exteriores. Al mismo tiempo, Donald Trump afirmó que Irán ya habría asumido un compromiso crucial: renunciar a la adquisición de armas nucleares. De confirmarse, este punto marcaría un giro estratégico de enorme magnitud. Porque lo cierto es que Irán, debilitado en los sectores energético y nuclear, parece estar operando con un margen de opciones cada vez más limitado. La continuidad del conflicto mediante ataques asimétricos, drones y misiles, puede generar presión regional, pero difícilmente sostenerse a largo plazo. Washington, plenamente consciente de esta realidad, no dejó espacio a la improvisación. La presión continuó intensificándose mediante ataques dirigidos a infraestructuras críticas. Uno de los objetivos más significativos fue la isla de Karg, considerada el núcleo de las exportaciones petroleras iraníes. Durante años, millones de barriles de crudo salieron diariamente desde este punto hacia los mercados internacionales. Sin embargo, el 13 de marzo, esta infraestructura clave quedó bajo una presión sin precedentes. Las instalaciones de carga fueron inutilizadas, los buques quedaron bloqueados en el puerto y los ingresos por exportaciones cayeron de forma abrupta. Aunque la capacidad estructural de la isla no fue completamente destruida, el riesgo constante de nuevos ataques y la interrupción de las rutas logísticas provocaron un deterioro progresivo de los ingresos. Cada día que pasaba, la posición económica de Irán se debilitaba aún más. Este impacto acumulativo ha incrementado significativamente la probabilidad de que Teherán acepte sentarse a negociar. La razón es evidente: la erosión continua de sus recursos materiales está reduciendo su capacidad de resistencia. Mientras tanto, la crisis comenzó a trasladarse al interior del país. La amenaza de hiperinflación se hizo cada vez más real. Las protestas sociales empezaron a ganar fuerza, pero no centradas exclusivamente en la guerra, sino en las consecuencias directas sobre la vida cotidiana. Apagones, frío extremo durante la noche y el cierre de fábricas. La fractura interna se hacía cada vez más visible, y Washington supo identificar este punto de vulnerabilidad con precisión. A esta situación se sumó un elemento particularmente revelador: el silencio de la cúpula del régimen. La ausencia prolongada en la esfera pública de figuras clave,
especialmente de quien se considera sucesor del líder supremo, alimentó las especulaciones sobre luchas internas de poder. Un sistema político sin liderazgo visible, con su cadena de mando debilitada y sus centros de control bajo ataque constante, difícilmente puede mantener estabilidad. La desorganización interna comenzaba a ser tan significativa como la presión externa. Donald Trump lo expresó de manera directa, aunque polémica. No queda liderazgo, nadie sabe con quién hablar. Si bien esta afirmación puede contener cierta exageración, refleja una realidad subyacente. Las estructuras de mando estaban seriamente comprometidas. Las comunicaciones se habían visto interrumpidas, los mecanismos de toma de decisiones ralentizados y la capacidad de coordinación militar severamente afectada. La estrategia estadounidense no solo había golpeado infraestructuras, sino también la capacidad operativa del Estado iraní. Pero quizá el elemento más decisivo en esta fase del conflicto no provino de los adversarios de Irán, sino de sus propios aliados. China, durante años considerada el socio estratégico más importante de Teherán, comenzó a marcar distancia. Como principal comprador de energía iraní y actor clave en el Consejo de Seguridad de la ONU, Pekín había sido un pilar fundamental para la supervivencia económica del régimen. Sin embargo, incluso ese respaldo comenzó a mostrar fisuras. Las señales provenientes de Pekín indicaban un cambio de postura. La prioridad ya no era sostener a Irán a toda costa, sino evitar una desestabilización mayor en la región. Este giro representó posiblemente uno de los golpes más duros para Teherán, porque cuando un aliado estratégico comienza a replantear su posición, el margen de maniobra se reduce drásticamente. En términos geopolíticos, el mensaje era claro. Irán ya no podía contar plenamente ni siquiera con aquellos actores que históricamente habían respaldado su posición en el escenario internacional. La presión diplomática de China no fue un gesto simbólico, sino una señal clara de cambio estratégico. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, trasladó a su homólogo iraní un mensaje directo. El diálogo siempre es preferible al conflicto. No se trataba de una recomendación rutinaria, sino de una advertencia cuidadosamente formulada en un momento crítico. Wang Yi subrayó que esta guerra nunca debió producirse y que sus consecuencias no benefician a ninguna de las partes. Su llamamiento a retomar las negociaciones tenía un destinatario evidente: Teherán. Entre el 2 y el 5 de marzo, China desplegó a su enviado especial para Oriente Medio, iniciando una intensa ronda de contactos con actores clave de la región. Posteriormente, entre el 9 y el 18 de marzo, Pekín mantuvo reuniones con representantes de Kuwait, Bahrein, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El mensaje fue consistente en todos los encuentros: alto el fuego, diálogo y respeto a la soberanía. Sin embargo, el movimiento más significativo llegó el 24 de marzo. Ese día, Wang Yi contactó directamente con el ministro de Asuntos Exteriores iraní y le instó a negociar de forma directa con Estados Unidos. Fue una declaración inequívoca. China dejaba claro que la vía militar no era sostenible y que la única salida viable pasaba por un acuerdo. Para Irán, este giro fue profundamente revelador. Cuando incluso el aliado más cercano recomienda negociar con el adversario, queda en evidencia el nivel de aislamiento alcanzado. La presión de Pekín no respondía a principios ideológicos, sino a intereses estratégicos muy concretos. La crisis en el estrecho de Hormuz amenazaba directamente la seguridad energética de China. Como uno de los principales importadores de petróleo de la región, cualquier interrupción en el flujo energético implicaba pérdidas económicas multimillonarias. En este contexto, la prioridad de Pekín era estabilizar la situación, incluso si eso implicaba presionar a Irán. Durante los días previos,
China había mantenido contactos diplomáticos con más de 10 países, incluyendo Rusia, Francia, Israel y varias naciones del Golfo. Se perfilaba un esfuerzo de mediación que recordaba, en cierta medida, al acercamiento entre Irán y Arabia Saudí en 2023. Sin embargo, esta vez la magnitud de la crisis y la urgencia temporal eran considerablemente mayores. Ante este escenario, Pekín pareció concluir que no existía otra alternativa que impulsar a Teherán hacia un acuerdo con Washington. Pero China no fue el único actor en recalibrar su postura. Desde Moscú también llegaron señales significativas. El presidente ruso, Vladimir Putin, adoptó un tono prudente pero firme, marcando límites claros en su apoyo a Irán. Putin destacó que los intereses nucleares de Irán debían mantenerse dentro de un marco estrictamente pacífico, al tiempo que reconocía la necesidad de atender las preocupaciones de seguridad de Israel. Su declaración, aparentemente neutral, contenía un mensaje implícito. La vía de la confrontación militar no era sostenible. Al afirmar que existían alternativas sin imponer condiciones, Moscú estaba, en realidad, sugiriendo la necesidad de un compromiso. Incluso Rusia, uno de los aliados más sólidos de Irán, mostraba preferencia por una solución negociada. Este posicionamiento dejó a Teherán en una situación aún más compleja. El aislamiento ya no era solo frente a Occidente, sino también dentro de su propio círculo de alianzas. Mientras tanto, Europa abandonó su tradicional cautela. La creación de una coalición internacional en torno al estrecho de Hormuz, liderada por Reino Unido y Francia, representó un paso decisivo. Un total de 22 países se sumaron a esta iniciativa, con distintos niveles de participación. Alemania, Italia y Países Bajos contribuyeron con apoyo logístico e inteligencia, además de participar en operaciones de desminado. Canadá y Japón reforzaron el respaldo político mediante su adhesión formal a la coalición. El alcance de esta alianza era significativo. Irán no solo enfrentaba presión militar, sino también un cerco diplomático, económico y estratégico. El mensaje colectivo era inequívoco. La expansión regional iraní había alcanzado un límite. En paralelo, el Reino Unido intensificó su presencia militar mediante el despliegue de destructores y sistemas avanzados de desminado. Estas acciones neutralizaron en gran medida una de las principales herramientas de presión de Irán, la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Al perder esta capacidad de influencia, Teherán vio reducido uno de sus principales instrumentos de negociación. A nivel regional, varios países del Golfo también reforzaron sus sistemas de defensa. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos respondieron directamente a los ataques, interceptando un elevado número de drones. Otros estados como Qatar, Kuwait y Bahrein centraron sus esfuerzos en proteger infraestructuras estratégicas, incluyendo bases militares estadounidenses. Pese a la magnitud de la presión, Irán aún conservaba capacidad de respuesta. Su arsenal de misiles balísticos, desarrollado durante décadas, representaba un elemento disuasorio relevante. Con miles de misiles de corto y medio alcance, el país mantenía la capacidad de impactar objetivos en toda la región. Sin embargo, los ataques dirigidos contra infraestructuras militares comenzaron a debilitar seriamente esta capacidad. Se estima que un número significativo de lanzadores fue destruido en los primeros días del conflicto. Las instalaciones de producción y almacenamiento también sufrieron daños considerables. Como resultado, el ritmo de lanzamiento de misiles disminuyó de forma notable tras una primera oleada intensa. La combinación de ataques directos y limitaciones logísticas redujo progresivamente la capacidad operativa de Irán. Una dinámica similar se observó en el uso de drones. Aunque inicialmente se desplegó un número elevado, la destrucción de instalaciones clave provocó una caída significativa en la producción.
En conjunto, estos factores apuntan a una conclusión clara. La capacidad militar de Irán, aunque aún relevante, ha sufrido un desgaste considerable. De cara al futuro, el desenlace dependerá en gran medida de la evolución de las negociaciones. Si se alcanza un acuerdo, podría surgir una nueva arquitectura de seguridad en Oriente Medio, con implicaciones profundas para el equilibrio regional. Por el contrario, si las conversaciones fracasan, el riesgo de una escalada aún mayor sigue siendo real. La destrucción completa de las infraestructuras energéticas iraníes no puede descartarse como escenario extremo. En definitiva, la estrategia aplicada ha llevado a Irán a una encrucijada crítica. No se trata únicamente de una confrontación militar, sino de una combinación de presión económica, aislamiento diplomático y desgaste interno. El margen de decisión es cada vez más estrecho. Resistir con costes crecientes o aceptar concesiones en la mesa de negociación. El resultado de esta crisis no solo determinará el futuro inmediato de Irán, sino que podría redefinir de forma duradera el equilibrio de poder en toda la región.